Buenos días, amados hermanos y hermanas de la Iglesia Betania de la Reforma Cali. Mi nombre es Daniel Marmolejos y estoy muy contento por el privilegio de poder compartir virtualmente con ustedes en el día de hoy. Quiero agradecerles por su apoyo en nuestro tiempo de cada sábado conectando con la palabra. Quiero que sepan que hemos sido bendecidos por ustedes con su presencia. Hemos sido bendecidos con las preguntas que ustedes han hecho y hemos sido estimulados con su sed por conocer más de nuestro Dios. De verdad que muchísimas gracias. Quiero aprovechar este tiempo en el día de hoy para que juntos consideremos el amor de Dios. Hoy en día muchos hablan del amor de Dios, pero son ajenos completamente al Dios de amor. Tristemente vivimos en una generación que está tan centrada en sí mismo que evidencia muy poco en su día a día su amor por Dios. Mi propósito en esta breve meditación es que seamos motivados ¿para qué? Para conocer más a Dios, que seamos sobrecogidos por su maravillosa manifestación de amor, que seamos impactados en nuestra manera de vivir, que podamos conocer más del carácter de Dios, de su misericordia, de su plenitud, de su bondad, que al conocerlo más, incremente en nosotros la gratitud hacia Dios, nuestro amor por Él y el deseo de gastar nuestras vidas para su gloria. Y me gustaría saber qué es lo primero que viene a sus mentes cuando escuchan la palabra amor. Hoy en día, muchos al escuchar la palabra amor, piensan en corazones, piensan en el 14 de febrero, en San Valentín. Otros piensan en sus esposas o en sus hijos, en la familia, en amigos, en compañeros. Pero ¿qué tal si pensamos en amar a los que nos han odiado? O si amamos a los que nos hacen maldad. ¿Qué tal si amamos a los delincuentes? Y la pregunta es, ¿cómo nos amó Dios? Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, y eso somos. Por esto el mundo no le conoce, porque no le conoció a Él. El apóstol Juan dice, mirad. Él está llamando nuestra atención con asombro. Juan estaba maravillado por el inmenso amor de Dios. Un amor que el Padre nos ha otorgado. Y para los creyentes es un amor que ya en Cristo está garantizado. ¿Qué merecíamos nosotros? Nosotros merecíamos condenación. Nosotros merecíamos la ira del Padre. Y ahora en Cristo tenemos el amor del Padre garantizado. No es algo grande lo que hemos recibido en Cristo. El saber que Dios me ama no debería cambiar la forma en que vivo. No debería yo como cristiano ser una persona feliz, gozosa, y debiera ser la persona más agradecida del mundo. Si lo más grande que podemos obtener en este mundo ya lo tenemos en Cristo, ¿por qué no vivimos extasiados por este maravilloso regalo? ¿Por qué era tan valioso este amor para Juan? Entonces me gustaría que pudiéramos entender en qué consiste el amor de Dios. Lo primero que quiero que veamos es que vemos en el amor de Dios un rescate. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Dice que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el amor de Dios consiste en que Él puso la vida por nosotros. ¿En favor de quién entregarías tú tu vida? ¿En favor de quién entregarías tú la vida de un hijo? ¿La darías por alguien que amas mucho? ¿Pero por quién la dio Jesús? Jesús la dio por pecadores como tú y como yo, por personas que le odiábamos. Y para Juan esto era impensable. ¿Qué merecíamos nosotros? ¿Merecíamos este amor? No. Nosotros no merecíamos el amor de Dios. ¿Qué hicimos para recibirlo? Absolutamente nada. La única razón por la que Dios nunca nos dejará de amar es porque Él nos ve a través de Cristo.
Entonces, ¿en qué consiste el amor de Dios? En primer lugar, Él nos rescata, y en segundo lugar, sacrifica a su Hijo. Hubo un sacrificio. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que seamos aceptados delante de Dios no depende de lo que hacemos hoy. Mi tranquilidad de ser aceptado descansa en el amor de Dios, quien vio mi necesidad y fue a mi rescate. Hubo un sacrificio, Jesucristo, que pagó por nuestros pecados. Pero en tercer lugar vemos que Dios nos perdona. Efesios 4:32 dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Muchas veces como cristianos somos atrapados por la incredulidad y no le creemos a Dios cuando Él nos dice, te amo, en mi Hijo te perdoné. ¿Qué? Te perdoné todos tus pecados, pasado, presente y futuro. Qué difícil se nos hace reconocer que somos perdonados. Y más aún, perdonados por los méritos de otro. Perdonados por los méritos de Cristo. Entonces hemos visto que el amor de Dios consiste en que Él pagó por nuestro rescate. Hubo un sacrificio, Él sacrificó su Hijo, Él nos perdona. En cuarto lugar, nos adopta. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. La verdad es que es incomprensible que Dios no solo nos perdona, sino que también nos adopta. Somos sus hijos. No sé si estamos entendiendo qué es lo que Juan está diciendo aquí. Dios pagó el rescate por nosotros. ¿Quién? Sus enemigos. ¿Qué hizo? Sacrificó su Hijo. Y ese sacrificio dice que Él nos perdonó. Y ahora no solamente nos perdonó, nos está invitando a vivir con Él. El amor de Dios por nosotros consiste en que Él nos rescató, sacrificó a su Hijo, nos perdonó, nos adoptó y en quinto lugar nos da un nuevo nacimiento. Dice primera de Juan 3:9, nos hizo nacer de nuevo. Ninguno que es nacido de Dios practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Un cristiano que ha nacido de nuevo no puede practicar el pecado. El amor de Dios es parte de la obra de santificación en nuestras vidas. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama a lo que ha nacido de Él. Entonces la evidencia de haber nacido de nuevo es creer, aceptando que Jesús es el Señor. Entonces hemos visto que el amor de Dios consiste en que Él pagó por nuestro rescate, sacrificó a su Hijo, nos perdonó en tercer lugar en Cristo, nos adoptó como sus hijos y nos ha dado un nuevo nacimiento. Siempre que tengas dudas sobre el amor de Dios, recuerda el Calvario. El Calvario es la demostración suprema del amor de Dios por nosotros. Qué bendición es saber que aunque el mundo nos odie, Dios siempre nos ama. Entonces, luego de haber visto en qué consiste el amor de Dios, ¿qué efectos debe producir el conocer esta verdad en mi vida? Como cristiano, ¿cómo debo vivir? Entonces, lo primero que vamos a ver es que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8, del 12 al 14 dice, así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habéis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Los hijos de Dios deben ser guiados por el Espíritu de Dios. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano es el Espíritu Santo que mora en los cristianos. Y yo debería preguntarme, ¿qué evidencia de gracia tengo en mi vida? ¿Qué evidencia del Espíritu Santo tengo en mi vida? ¿En qué consiste mi tranquilidad? Nuestra tranquilidad no la da la paz mundial. Nuestra tranquilidad no la da el dinero, ni el ejercicio, ni un masaje de relajación, ni ser curado o sanado
del coronavirus, nuestra tranquilidad solo la da Dios a través del Espíritu, que lo tenemos por haber creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Apagar el Espíritu es ponernos como presa fácil de Satanás. El Espíritu viene del amor de Dios. El Espíritu es el que nos permite crecer en relación con Dios, nos da paz en medio de fuego, nos consuela en medio de la aflicción. Al llenarnos de la palabra, el Espíritu debe producir cambio en la vida de nosotros. Cambios que nos permitirán descansar y confiar en la voluntad de Dios. ¿Qué produce el ser guiado por el Espíritu Santo en nosotros? Debe haber una transformación de nuestras prioridades y nos ayudará a poner la esperanza en la eternidad. Entonces hemos visto que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu, pero ¿de qué otra manera aplico esta verdad a mi vida? Los hijos de Dios somos la luz del mundo. Mateo 5:16 dice: así brille vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos ser luz, permitiendo que la luz de Cristo brille a través de nosotros. Y la pregunta es: ¿estás siendo luz en tu matrimonio? ¿Estás siendo luz en tu familia? ¿Estás siendo luz en tu trabajo, en la iglesia? ¿En todo lugar se está viendo la luz de Cristo en tu vida? ¿Qué tanto está brillando la luz de Cristo en ti? Si el mundo nos ve a nosotros y nos exalta a nosotros, estamos perdiendo el tiempo. Dios debe recibir la gloria cuando nosotros hacemos cualquier acción. Lo que somos es por lo que Dios ha hecho, no porque nosotros tenemos ningún tipo de dones nuestros, sino que los dones que tenemos nos los ha dado Dios. Entonces hemos visto que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Hemos visto que debemos ser luz. En tercer lugar, los hijos de Dios son herederos de Dios. Dice Romanos 8:16-17, pues si su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto a Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Entonces el Espíritu en mayúscula da testimonio de nuestro espíritu. El Espíritu de Dios da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Si somos hijos, somos herederos con Cristo. Nosotros vamos a disfrutar de la gloria de Cristo, pero también vamos a padecer de sufrimiento, y el sufrir en este mundo nos glorifica junto con Él. Padecer no debe sorprendernos. Cada cristiano debe asumir que padeceremos, y esto es parte del consuelo. Si Romanos 8 no estuviera, es difícil consolar a una persona. Las situaciones, las aflicciones son parte del plan de Dios para nuestras vidas. Entonces hemos visto que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu, que debemos ser luz, que somos herederos, y en cuarto lugar, los hijos de Dios amamos a los demás. Amamos incluso a nuestros enemigos. Dice Lucas 6:27, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen. La respuesta se encuentra a cómo debemos amar a nuestros enemigos en Lucas 6, del 27 al 36. Tenemos 6 maneras de cómo amar a nuestros enemigos. Y lo primero es siendo amable. Escuchen bien, dice el versículo 27, lo que tengo que decirle. Amen a sus enemigos y traten bien a los que los maltraten. Comienza siendo amable con pequeñas cosas. En segundo lugar, respondiendo los insultos con bien. A quienes los insulten, respondámosles con buenas palabras, dice el versículo 28. Es normal que al recibir un insulto uno se sienta en necesidad de responder con algo más hiriente. Sin embargo, nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a responder con bien los insultos. Debemos orar por los enemigos. Si alguien los rechaza, dice el versículo 28, oren por esa persona. Oremos por aquellos que nos tratan mal. En cuarto lugar, perdonándolos. Si alguien les da una bofetada en una mejilla, pídanles que le peguen la otra. Si alguien quiere quitarle el abrigo, dejen que también se lleve la camisa. No dejes que el rencor tenga un lugar en tu vida. En cambio, aprende a perdonar y sigue el ejemplo de Cristo.
cuando Dios perdona, nos acepta de nuevo. Él no juzga, Él olvida el pasado y nos ama sin condición. En quinto lugar, da sin esperar nada a cambio. Dice el versículo 35, amen a sus enemigos y hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. En último lugar, muestra compasión. Ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios, su Padre, es compasivo con todos, dice el versículo 36 de Lucas. No te apresures a juzgar, sé compasivo con los demás. Que Dios permita que la iglesia Betania de la Reforma en Cali sea una iglesia que ame a los pecadores, que refleje el amor de Dios y que le permita ser guiados por el Espíritu Santo, que les permita ser luz en medio de tanta oscuridad, que les ayude a recordar que son extranjeros y peregrinos aquí, que su herencia está en los cielos y que mientras estemos en la tierra, sean una comunidad que ame al pecador, sin importar la magnitud de su pecado, que puedan amarlos como Dios nos ha amado a nosotros. ¿Qué hizo? Nos rescató, sacrificó a su Hijo, nos perdonó, nos adoptó y nos dio una nueva identidad en Cristo. Que Dios les bendiga abundantemente. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la maravillosa manifestación de amor, Señor, al entregar a tu Hijo por pecadores como nosotros. Ayúdanos a valorar completamente, Señor, con la magnitud que tiene esta maravillosa obra. Y que nosotros reconocer la identidad que hoy tenemos, que de muerte pasamos a vida, que de esclavos somos libres. Y no solamente somos libres, sino que vamos a participar de todas las riquezas que tenemos en Cristo. Te rogamos que tú transformes nuestras vidas, Señor, y nos ayude a amar más. Que podamos ser reconocidos porque nosotros nos amamos los unos a los otros. Y porque los demás pueden ver la luz de Cristo en nuestras vidas. Sé con nosotros, bendice tu iglesia, Señor, en Cali. Y te lo rogamos en Cristo. Amén.